Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día Lisa, buen día Roxanne, Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal Celso, Lisa, Rosana? ¿Cómo buen día a están? todos. Muy bien, súper. Ya enseguida estoy preparando algo y ya comenzamos. Ok, Lisa, perfecto.
Todo el día vivimos lo de nuestras suegras, toda llana.
Bueno, vamos a comenzar, gente. Se me perdieron mis archivos en el mar de archivos que tengo en mi computadora, pero ya encontré todo. Bueno, vamos a empezar. Rosana, ¿podemos empezar a grabar? No, listo. Buenos días para todos. Hoy vamos a desarrollar la parte de la arquitectura habitacional en Grecia y en Roma. Y vamos a comenzar a ver primeramente cómo eran las viviendas en Grecia. Un momentito, voy a compartir con ustedes mi pantalla. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve, Elisa, se ve bien. Bueno, vamos a comenzar a hablar de cómo eran las viviendas, las casas en la Grecia antigua. Y después vamos a hacer una pequeña comparación con lo que son las viviendas en la Roma antigua. ¿Sí? Hoy vamos a ver el oikos, la domus romana y las ínsulas, que son las viviendas romanas dentro de la ciudad. En las casas de la Grecia antigua, en realidad no hay tantas imágenes sobre las viviendas de la Grecia antigua, sino algunos pequeños gráficos, más bien dibujos, lo que pude encontrar al respecto. Eh, las casas de la Grecia antigua en realidad no eran tan suntuosas ni importantes como las casas romanas, porque en verdad a los griegos más les interesaba la vida política, la vida fuera de la casa. La mayor parte del tiempo pasaban ocupados en los negocios, ejercicios físicos, políticas y en las ceremonias. Entonces el hombre, el griego, no vivía tanto para su familia, sino para la ciudad, por lo que el lujo de la ciudad en sí era su orgullo. Entonces se contentaban generalmente con una vida tranquila, sencilla, modesta, con tal de que todos sus monumentos y fiestas a sus dioses provocaran una admiración universal. Entonces, recordar que la disposición de las ciudades griegas estaba determinada por la geografía del lugar, estaba la Acrópolis, ¿se acuerdan? Donde estaban todos los templos griegos, ¿verdad? La mayoría de los templos griegos protegidos por la altura de la parte más alta de la montaña, ¿verdad? Y donde eran muy lujosos. También el Ágora, que era el centro de la vida ciudadana. Y al visitar a una familia pudiente de una población griega, se llegaba a un estrecho callejón de una avenida y ahí se encontraban las viviendas griegas, que eran más bien encerradas, como en este gráfico que estamos viendo, con pocos lujos, ¿verdad? Prácticamente no tenían ventanas. Eh, Los niños quedaban ocultos dentro de sus casas, las mujeres tenían un espacio, el que se llamaba gineceo, donde estaban todo el tiempo. Y los hombres tenían un espacio también que se le llamaba andrón, que era donde ellos donde ellos vivían la vida de hogar, digamos, que no era a la que no le dedicaban demasiado tiempo. Las viviendas estaban hechas con unas paredes que eran muy sencillas, que eran muy fáciles de romper, ¿verdad? Eh, Porque no estaban hechas con piedra, sino que estaban más bien hechas con ladrillos. Los techos eran de tejas y el piso era más bien de una especie de alisada, pero que no era de cemento, sino que era una alisada de tierra gorda, una tierra aplanada. el, las viviendas estaban construidas con adobe secado al sol y con cimiento de piedra. Sería como nuestro cimiento de piedra bruta colocada, lo que ellos utilizaban como estructura
soporte de sus viviendas. Entonces ellos tenían el problema de que constantemente sufrían robos porque era muy fácil agujerear las paredes y entrar a las viviendas y robarlas. Las casas más ordinarias tenían un piso bajo dividido en dos piezas muy pequeñas y un piso alto. En la parte inferior estaba abierto en la roca y las paredes eran de madera, de ladrillo o también mezclado el ladrillo con un poco de argamasa. Los techos, bueno, nosotros podemos ver acá que ellos utilizaban el tejado de teja a dos aguas. Las viviendas más comunes tenían un techo plano. Y que muchas veces servían para levantar una segunda planta que sobresalía sobre la calle. La familia, digamos que la madre con los hijos, que eran los que estaban en la vivienda constantemente, pasaban el día en el patio. Los muebles que ellos tenían estaban todos hechos de madera. Utilizaban sofás tapizados con colores vivos, usaban cajones y horcones de madera para guardar sus ropas. La parte más, digamos que lujosa, entre comillas, de la casa era el andrón, que era el espacio donde estaban los hombres. Era el espacio más amueblado. Y también en el andrón estaba el comedor, o sea, se le llamaba también comedor, porque ahí los hombres disfrutaban de un simposión o reunión formal en la cual bebían en compañía de otros hombres o invitados suyos. Bueno, esto es en general lo que tenía de características la vivienda griega. Quiero mostrarles también algo más. Un momentito. Un ratito. La ciudad de Atenas era una urbe populosa en cuyas calles angostas convivían casas pequeñas y pobres con edificios grandes y lujosos. La Acrópolis nos sirve para realizar una reconstrucción hipotética. La ciudad de Atenas era una urbe populosa en cuyas calles angostas convivían casas pequeñas y pobres con edificios grandes y lujosos. Un conjunto de casas descubierto cerca de la Acrópolis nos sirve para realizar una reconstrucción hipotética de una de ellas, de finales de la época clásica. Sobre el plano, vemos que la disposición de las casas tiene una forma irregular, siendo la del medio mucho más grande, con 10 habitaciones en la planta baja y un amplio patio. El acceso a la vivienda se realizaba a través de un pequeño pasillo que desembocaba en el gran patio central, verdadero corazón de la casa, donde se situaba el altar para los sacrificios a los dioses familiares. Alrededor del patio se disponían las diferentes estancias. Al otro lado del patio hay una sala con pavimento de mosaico, probablemente para realizar recepciones. Esta estancia da acceso a una dependencia trasera de uso desconocido. En esta sala los varones celebraban el simposio, un banquete privado muy popular en Atenas. Los invitados se recostaban sobre unos lechos llamados cliné, situándose ante ellos unas pequeñas mesas para tener a su alcance alimentos y bebidas. La planta superior del edificio alberga las habitaciones. En este edificio, el gineceo, la parte de la casa reservada para la esposa, las hijas y las siervas, debía situarse en la parte superior. Las ventanas son escasas y pequeñas. El dormitorio principal, al igual que el resto de las habitaciones, tenía muy pocos muebles, cama y algunos taburetes y baúles. Los muros de la casa fueron hechos de adobe, apoyados en un zócalo de piedra. Los tejados, cubiertos de tejas de terracota, eran sustentados por viguería de madera. Desconocemos cuál fue el aspecto de las paredes.
aunque muchas casas tenían sus muros enlucidos y pintados, generalmente en color rojo, el más popular, con un zócalo blanco. Bueno, eso es un pequeño video que encontré sobre la vivienda griega. Y bueno, vamos a ver ahora cómo era la vivienda romana. Un momentito. Bueno, en cuanto a la vivienda romana, vamos a hablar de la domus, que era la vivienda romana, ¿verdad? También estaban las ínsulas. Las ínsulas eran viviendas romanas, pero que estaban dentro de la ciudad con varios pisos y que se utilizaban, eran como viviendas de alquiler, digamos. La vivienda romana, que es la domus, era uno de los tipos de vivienda. Tenían tres tipos de viviendas principalmente, que eran las domus, las ínsulas y las villas. Las villas eran las viviendas fuera de la ciudad, ¿verdad? Fuera de la urbe, que eran viviendas más lujosas. La domus era una vivienda tipo unifamiliar, organizada alrededor de un patio central o atrio, resguardada al exterior con pocas ventanas, adornadas con frescos y mosaicos y poco mobiliario. Vemos acá algunas partes de la domus. El vestíbulum era el acceso a la vivienda, el área del acceso a la vivienda. Después está el tabernae, que era, digamos que lo que hoy sería un salón comercial, ubicado al frente de la casa y separado con paredes del resto de la vivienda. Después tenemos el atrium. Bueno, otros espacios voy a ir mostrando acá. Se ve mejor. El vestíbulo, que es el espacio de acceso a la vivienda, sería en español el vestíbulo. Este espacio es el tabernae, que sería como un paralelo de hoy día de un salón comercial que se ubica frente a la casa. Está separado por paredes del resto de la vivienda. Después tenemos el espacio de la culina, que sería como el espacio de la cocina, ¿verdad? Donde se preparan los alimentos. Después tenemos el espacio del atrium, ¿verdad? Este espacio del atrium, que sería el espacio reunitivo, ¿verdad? Después tenemos el impluvium, que es donde el patio central alrededor del cual se organiza la vivienda y donde se junta el agua de la lluvia. Los techos caían hacia el centro y se juntaba el agua de la lluvia. Después tenemos las cubículas, que serían las habitaciones, los dormitorios, ¿verdad? Después el tablinum sería el comedor. Recordar que ellos comían acostados, o sea, estaban recostados, no sentados como hoy día nosotros lo hacemos en la vida moderna. Después tenían otro espacio llamado triclinium. Después el peristilum, que sería un patio central rodeado de columnas. Y después el hortus o la huerta familiar.
Las viviendas estaban todas decoradas en su interior con mosaicos, con pinturas murales, porque a los romanos les gustaba mucho el lujo y la ostentación. Entonces, enriquecían más la belleza de sus viviendas a través de la decoración de las paredes. Acá vemos un ejemplo de una domus recuperada por los arqueólogos en Pompeya y vemos acá algunos mosaicos, decoraciones de las paredes. Vemos lo que quedó. En las paredes ellos pintaban como si fuera que tenían, por ejemplo, columnas, eh, arcos, como si fuera que la vivienda tenía más espacio en profundidad y estaba más trabajada sus paredes en cuanto a volumetría. Pero eso lo realizaban a través de la pintura, a través de la decoración. Vemos acá los mosaicos con motivos también parecidos, inspirados en los motivos de la antigua Grecia. Vemos más mosaicos. Esto es un espacio que sería parte de un patio, un patio rodeado de columnas de la vivienda romana, ¿verdad? Vemos otro mosaico y esto sería en planta. Está el pozo rodeado del peristilum, es decir, sería la galería, lo que nosotros le llamamos la galería, ¿verdad? Después tenemos el vestíbulo, era la entrada de la domus. La fachada estaba decorada con ventanas altas o sin ellas, o sea, no decorada, sino configurada con ventanas altas o sin ventanas. El vestíbulo podía estar camuflado o tener una pequeña portería. Acá tenemos una reconstrucción virtual de lo que sería un vestíbulo, un vestíbulum, el espacio de acceso a la vivienda. Esto es una ruina de lo que queda de un vestíbulum. Las tabernae eran las tiendas ubicadas en la fachada de la vivienda que preservaban la intimidad de la domus separadas por las paredes. Podían alquilarse a otras personas. Esto es, se ve lo que era el tabernae y ven las vasijas. Ellos utilizaban las vasijas cerámicas en esa época para guardar las mercaderías, es decir, los granos, los productos que vendían. Vemos más otra vista de las tabernae, vemos que está decorada, la pared está decorada con pinturas. El atrium, que es el núcleo central de la domus, las demás estancias estaban distribuidas a su alrededor, contaba con un impluvium central y también podían contar con un lararium. El lararium era un altar donde ellos rendían sus, ¿cómo se puede decir? Donde ellos adoraban a sus dioses. Y en ese lararium también colocaban sus ofrendas. El atrium distribuía la luz dentro de toda la vivienda. O sea, captaba la luz del sol y a través de él se distribuía la vivienda. Esto es un atrium. Acá podemos ver el lararium, ¿verdad? Acá vemos el atrium y acá se puede ver posiblemente lo que era el lararium y la luz entra a través del techo. Acá vemos más otra imagen. Más imágenes. Esto es un lararium decorado con un mosaico y con el frontón y las columnas griegas. O sea, unas copias. La culina no aparece en las domus más antiguas. En un principio era un rincón del atrium. Podía contener agua corriente, podía tener agua corriente, pero generalmente ellos traían el agua de otro lugar. No contaban con el sistema ya más moderno de acueductos y fuentes con el que contaba, o sea, sí contaban después, ¿verdad? Perdón, me confundí con la casa griega. Los griegos eran los que recogían el agua y traían de otro lugar porque ellos no contaban con el sistema
de los acueductos y las fuentes con el que sí contaban ya los romanos. Entonces, la vivienda romana sí podía contener ya el agua corriente. Discúlpeme, un momento me distraje. Estaba pensando en la otra vivienda. La vajilla más usual que ellos utilizaban era la terra sigillata, que era una vajilla hecha con cerámica y pintada con pigmento rojo, en la cerámica roja. La culina sería la cocina, donde ellos preparaban los alimentos, y esa culina ya podía contar con agua corriente. Acá vemos otro sector de la culina y con los elementos, los cacharros que utilizaban para cocinar. Acá vemos algunas imágenes de cómo era la culina, ¿verdad? Esto es un mosaico aparentemente. Bueno, y la cubícula sería el dormitorio, que era el lugar de descanso y sueño. Estaba ornamentado de mosaicos y frescos. Se hacía alusiones a parejas mitológicas famosas en la decoración y ornamento de las paredes. Contaba con poco mobiliario y había posibilidad de tener termas y patios privados. Eso en la zona de la itálica. Acá vemos la cubícula, sus camas eran muy sencillas. En estos elementos ellos colocaban la luz, las velas para iluminar. Vemos una cubícula un poco más lujosa y ven todas las paredes decoradas, totalmente, profusamente ornamentadas, y el piso también. Todo el ambiente en sí profusamente decorado. Acá vemos otro fresco en las paredes de una cubícula y ven que se le introduce como una especie de perspectiva en la decoración de las paredes, de modo que parezca como que tenía más espacio, más volumen, como para que sea más suntuoso. El cubículum. Acá vemos otra imagen. El triclinum era el comedor. ¿Por qué le llamaban así? Porque se le relacionaba con el diván de 3 plazas, porque ellos comían recostados. Ellos comían recostados y tenían una organización, organizaban 3 divanes en torno a mesas auxiliares. Comían sobre cojines o almohadones. No utilizaban el cuchillo. Realizaban banquetes y había una posibilidad de tener el triclinum de verano, es decir, un comedor de verano. Este sería el triclinum, donde tienen los 3 divanes, o sea, asientos como divanes, y la mesita como petiza, como nuestras mesitas de sala, ¿verdad? De estar. Y acá se servían los alimentos y comían con la mano, ya que ellos no tenían cuchillos. Estamos viendo cómo se servían, cómo era su vida cotidiana. Acá tenemos otra imagen. Por supuesto que sus triclinum, o sea, no triclinum, sino sus divanes no eran cómodos como nuestros sofás de hoy día, sino que eran duros, y ellos lo que hacían era utilizar almohadones para tener más comodidad. Acá vemos otro espacio del triclinum. Como les decía hace rato, existía la posibilidad de tener también un triclinum de verano para comer al aire libre. El tablinum era el estudio. Estaba situado entre el atrio y el peristilo. Era totalmente de uso privado del padre de familia. Este sería el tablinum, su área de estudio. Las paredes también todas ornamentadas. Más detalles. El peristilum era un patio o jardín posterior, donde que no existían las primeras domus, estaba rodeado de columnas, de ahí proviene su nombre justamente, ornamentado con fuentes y estatuas. Podía tener también un triclinum de verano. Este es el peristilum, sería un patio rodeado de
columnas rodeado de una galería, en nuestros términos actuales. Acá vemos el peristilum. Con columnas. Y estas ya son las insulae. Las insulae eran viviendas que estaban también ubicadas dentro de la ciudad, pero que podían también alquilarse y contener en su interior, albergar en su interior a más de una familia. Vemos que tenían varias plantas. Las paredes estaban hechas ya con piedra y también con opus, que es el ladrillo que utilizaban los romanos. En las plantas de más abajo estaban los criados, o sea, las áreas de servicio. En las plantas más altas estaban las áreas de vivienda, o sea, las áreas de dormitorios y las áreas sociales. Eran bloques, digamos que bloques de departamentos de varias plantas. Se podían alquilar, podían vivir varias familias. Eran de mala calidad y por supuesto que corrían riesgo de incendio por el tema de la forma de su construcción. Eran insalubres. Acá vemos esta es una taberna dentro de la ínsula en Ostia. Acá vemos que están construidas de ladrillos con un sistema abovedado, ¿verdad? Este es otro ejemplo de lo que queda de una ínsula romana, ¿verdad? Se ve acá muy bien el sistema abovedado, el empleo de ladrillos con mortero y seguramente también relleno con hormigón en algunas partes. Y acá vemos que tienen un patio interior, como un patio interior dentro de la ínsula. Bueno, las villas nosotros vamos a dejar para la próxima clase porque son ya viviendas de otro tipo que corresponden ya, según el plan de clase, a lo planificado para la siguiente semana, pero les quiero mostrar también otro material. ¿Tienen algo que preguntar o que agregar? No, profe, todo bien. Vamos a ver este video. Un videito les quiero mostrar sobre cómo vivían los romanos, que habla también de las viviendas romanas. Hoy vamos a hablar de la antigua Roma. La antigua Roma es una de las culturas más asombrosas de la antigüedad. Fue responsable de asombrosos monumentos que aún nos siguen sorprendiendo hoy en día, como los acueductos, los anfiteatros o gigantescos puentes, que 2000 años después de su construcción siguen en pie. Así que sí, hoy vamos a hablar de la vida en la antigua Roma. Al igual que muchas otras culturas de la antigüedad, como los egipcios o los griegos, los romanos tenían un dios principal, pero creían en la existencia de muchos dioses más. Es decir, eran politeístas. Zeus era el equivalente de Júpiter, Poseidón era el equivalente de Neptuno, o Atenea era el equivalente de Minerva. Y, de hecho, casi todos los dioses griegos y romanos eran prácticamente los mismos, pero con diferentes nombres. Esto se debe a que desde el siglo VIII a.C. los griegos comenzaron a fundar colonias y a comerciar por todo el Mediterráneo, expandiendo su refinada cultura por todos los rincones de este antiguo mar. Y los griegos influyeron poderosamente en otras culturas, como la de los cartagineses, que vivían en el norte de África, los pueblos íberos, en la península ibérica, o los romanos,
en la península itálica. Los romanos unificaron y asimilaron los dioses y leyendas griegas, de forma que la religión romana se acabó convirtiendo en una mezcla entre su religión original de raíz itálica y la religión griega. Esta influencia y asimilación religiosa se conoce como sincretismo. Los romanos también construyeron templos muy parecidos a los griegos y celebraban, al igual que ellos, la mayor parte de las ceremonias religiosas al aire libre y ofrecían sacrificios a los dioses. Aunque todo esto comenzó a cambiar a partir del siglo I, cuando en Palestina vivió y murió un hombre que decía ser hijo de Dios. ¿Que quién era este men? El cristianismo, que surgió en la provincia de Judea, se extendió rápidamente por el Imperio Romano. Al principio, las autoridades romanas persiguieron a los cristianos por negarse a adorar al emperador, pero al final los emperadores acabaron convirtiéndose al cristianismo, y a partir del año 380 el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. De este modo, en las últimas décadas del Imperio Romano, la religión tradicional romana estaba casi abandonada, y la mayor parte de la población ya era cristiana. A lo largo de sus más de 1000 años, la civilización romana evolucionó desde el politeísmo tradicional hacia el monoteísmo cristiano. Pero vayamos a ver su día a día. Los romanos se levantaban hacia el amanecer, para aprovechar al máximo las horas de luz. Y había dos tipos de trabajadores. Los pobres desgraciados, que prácticamente trabajaban de sol a sol, muchísimas horas, sin apenas tiempo libre y sin vacaciones, y los que se podían permitir trabajar solo hasta mediodía, porque tenían un buen puesto o manejaban sus propios negocios. Existían multitud de empleos y negocios, desde artesanos que fabricaban cerámica o recipientes de vidrio, armas, muebles de madera y todo tipo de utensilios, así como una gran variedad de comercios y servicios. Los que podían permitírselo trabajaban solo por la mañana, es decir, se dedicaban al negotium hasta mediodía y después se echaban una siestecita y por la tarde se podían dedicar al otium, es decir, al ocio. Ir a las termas era una de las actividades favoritas de los romanos. Eran los baños públicos donde acudían a lavarse, a tomar baños de agua fría o caliente o incluso a recibir masajes. Casi ninguna casa tenía agua corriente, así que la mayor parte de la gente debía acudir a las termas, donde, sin ninguna vergüenza, se bañaban todos desnudos, como Dios los trajo al mundo. El horario para las mujeres y los niños era por la mañana, y para los hombres por la tarde. Y además, casi nadie iba solo a los baños, sino que la costumbre era quedar con los amigos. Así que quedaban después de la siesta y ahí iban, con todo fresquísimo y colgandero, a darse unos relajantes baños de agua caliente mientras hablaban de sus cosas. A las termas llegaba el agua gracias a las ingeniosas canalizaciones romanas, pero la realidad era que casi ninguna casa tenía agua corriente. Quienes querían agua debían pagar la construcción de las tuberías hasta sus domicilios, por lo que solo se lo podía permitir la gente que tenía mucho dinero. Por cierto, si quieres saber cómo eran las casas de los romanos, cómo calentaban el agua en las termas, o más cosas por el estilo, te recomiendo ver el vídeo sobre las ciudades romanas. Puedes pinchar aquí. Así que, como casi nadie tenía agua corriente, tampoco tenían retretes en casa, por lo que existían los retretes públicos. Si querías echar un pis, normalmente podías hacerlo en un orinal y volcarlo en una alcantarilla, o yo qué sé, mear detrás de un árbol. Aunque hay algo realmente asqueroso que os va a volar la cabeza. En las lavanderías solían poner grandes ánforas para que la gente hiciera pis allí, porque la orina se descompone en amoníaco, y el amoníaco era necesario para blanquear y limpiar la ropa. Así que utilizaban la orina que la gente les dejaba para lavar y blanquear las túnicas. Lo sé, nos parece asqueroso, pero hoy en día podemos hacer amoníaco sintético en laboratorios, pero en la época no tenían otro sistema para conseguirlo.
Hasta aquí todo bien, pero ¿y si tenían necesidades mayores? ¿Qué necesidades? Pues, como te digo, que si querían plantar un pino vivo, oyendo los pedos y oliendo una esponja marina, a los romanos les encantaba pasárselo bien. Los griegos inventaron los teatros y los romanos los copiaron. Y allí iban por las tardes, a presenciar dramas, tragedias o comedias, a reír y llorar con las obras de teatro tanto de autores romanos como griegos. También les encantaba comer. Las capas más pobres de la sociedad se alimentaban, al igual que los griegos, de la trilogía mediterránea, y rara vez comían carne, porque era muy cara. Pero la gente que tenía más dinero comía todo tipo de verduras frescas, de pescados, de carne de caza o incluso frutos, como los dátiles importados de lejanas regiones. También existían lugares donde podían comprar algo rápido para comer, y que tenían una especie de barra de bar con ánforas en las que guardaban comidas, y las vendían a los clientes. De hecho, las casas más baratas de las grandes ciudades como Roma ni siquiera tenían cocina, y sus inquilinos debían comprar siempre comida preparada. Pero a los ricos les encantaba darse grandes comilonas. Una de sus actividades favoritas era quedar para comer o cenar. En estas reuniones comían reclinados en una especie de bancos con cojines llamados triclinium, mientras los esclavos iban trayendo plato tras plato con diferentes manjares. Y a los romanos también les encantaba darle like y suscribirse, porque como les flipaba este canal, era algo de lo que no se olvidaban, así que tú también deberías hacer lo mismo. Pero a los romanos, además de comer y de pasárselo bien en el teatro, les gustaban cosas más movidas. A lo largo del imperio construyeron numerosos anfiteatros, los lugares donde se celebraban las luchas de gladiadores. Allí acudían miles de personas a presenciar sangrientas batallas que en muchas ocasiones eran combates a muerte. Para ello era algo tan normal como para nosotros el fútbol, y allí iban a pasar la tarde con sus hijos a ver cómo se mataban unos a otros. Y a veces pasaban cosas muy locas, porque sabemos que en la ciudad de Pompeya, en el año 59 después de Cristo, durante el combate de gladiadores, había espectadores de Pompeya y de la vecina ciudad de Nuceria. El combate debía ser malísimo y aburridísimo, como un partido de tercera regional, porque los de Pompeya y Nuceria empezaron a insultarse. Luego comenzaron a tirarse piedras, y al final todo acabó en una batalla campal con cuchilladas y varios muertos. Como castigo por los disturbios, el emperador acabó cerrando el anfiteatro de Pompeya durante 5 años. Menos sangrientas eran las carreras de cuadrigas, que se celebraban en el circo romano. Era como la Fórmula 1 de la antigüedad, y en las carreras competían carros de caballos, agrupados en distintos colores. Estaba prohibido provocar accidentes a los rivales, pero había maniobras muy arriesgadas, giros muy pronunciados alrededor de la espina central, y era muy difícil controlar los carros con 4 caballos. Así que los accidentes eran comunes, causando graves lesiones o la muerte de algunos aurigas. Los hinchas también se lo tomaban muy en serio. La gente apostaba mucho dinero, y en la ciudad de Constantinopla eran frecuentes las peleas entre los seguidores de unos colores y otros. Tanto los gladiadores como los aurigas podían ser esclavos u hombres libres. Eran deportes muy peligrosos que podían acabar con la muerte, pero también se podían hacer muy ricos. Y muchos gladiadores esclavos acababan comprando su propia libertad, ya que sus amos les pagaban mucho más que a los esclavos domésticos. Muchos de ellos, ricos, fuertes y famosos, eran aclamados como estrellas del deporte, y las mujeres soñaban con sus fuertes músculos. Y digo las mujeres porque, a diferencia de en Grecia, la sociedad romana no veía la homosexualidad con buenos ojos. Existen, por supuesto, casos de romanos que tenían una orientación sexual distinta, pero socialmente solo estaban bien vistas las relaciones entre un hombre y una mujer. En la antigua Roma existían varias clases sociales. En el nivel más bajo estaban los esclavos, que habían sido comprados en el extranjero, capturados, en las que los dueños
La mayor parte de ellos no conseguía tener más que una vida normal, algunos de ellos lograron comercial compuesta por la nobleza. Hubo dos periodos principales, la República y el Imperio. Durante la República los patricios manejaron el Senado y la política en beneficio propio. Los plebeyos podían votar, sí, pero solo a nivel municipal, para cargos del ayuntamiento y para leyes de poca importancia, sin poder decidir en las leyes más importantes. Bueno, a ver, los plebeyos también podían votar al tribuno de la plebe, que se supone que era muy importante, pero la realidad es que los ricos cada vez eran más ricos, mientras que los pobres cada vez eran más pobres. Bueno, hasta ahí es lo que a nosotros realmente nos interesa del modo de vida y de la parte de arquitectura de los romanos. Lo que quería mostrarles también es algo sobre la Domus Aurea, que era la casa de Nerón. Un ratito. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. El de última generación y personal. La casa de oro, en latín Domus Aurea, era un grandioso palacio construido por el emperador Nerón en Roma, tras el gran incendio del año 64, en las colinas del Palatino y el Esquilín. La construcción de la Casa Dorada ha sido considerada como la empresa más extravagante de toda la historia de Roma. Cuando 2/3 de la ciudad fueron carbonizados por el gran incendio del 64, el emperador se sirvió del espacio libre para construir su nuevo palacio. En muy poco tiempo, Nerón se suicidó en el 68, pero antes pudo disfrutar ampliamente de sus estancias. La enorme cúpula que le dio nombre no era más que uno de los muchos elementos extravagantes de su creación. Había oro por todas partes, techos estocados con piedras semipreciosas y remates en marfil, mosaicos de acabado preciosista, piscinas y fuentes por doquier con un lago artificial. La mayoría de las paredes estaban cubiertas de frescos que trataban diferentes temáticas para cada uno de los grupos de estancia. Las habitaciones estaban rematadas en mármol blanco, perfectamente pulido, con formas que jugaban con la luz y la concentraban o dispensaban al antojo de los arquitectos. Nerón mostró gran interés en cada detalle del proyecto. Según los anuarios de Tácito, supervisó en todo momento los trabajos más complejos. La Domus Aurea ofrecía un lujo nunca visto hasta entonces. Ocupaba, según se ha calculado, alrededor de 500.000 metros cuadrados y contaba con nada menos que 300 habitaciones. También tenía viñedos, jardines, huertos, bosques. Al parecer, se trataba de una villa dedicada exclusivamente a fiestas, ya que ninguna de las habitaciones, 300, servía de dormitorio. No se han encontrado letrinas en todo el complejo. Tampoco cocinas, aunque sí amplios comedores. El comedor principal estaba coronado por una cúpula que giraba día y noche
en torno a su eje mediante la fuerza del agua. Y los techos de muchos otros corredores estaban formados por unas planchas móviles de marfil y oro, que accionados por esclavos durante los banquetes se entreabrían para dejar caer pétalos de flores y perfumes variados entre los invitados. El palacio contaba con magníficos vestíbulos y columnatas, bibliotecas, innumerables piscinas y baños con piletas de plata, surtidas de agua de mar o de aguas minerales. Inacabada a la muerte de Nerón y dañada por el incendio del 104, la Domus Aurea pasó a ser una molesta extravagancia para sus sucesores. Fue desmantelada de mármoles, piedras preciosas, oro y marfil en unos pocos años. Fue cubierta con escombros por orden del emperador Trajano. Al menos una parte de las estancias del palacio permaneció desconocida hasta el siglo V, cuando un joven romano cayó accidentalmente a través de una hendidura y halló casualmente el acceso a una de las bóvedas tapadas bajo tierra. Las decoraciones murales descubiertas entonces fueron la inspiración del motivo de grutesco que se hizo habitual en el Renacimiento. Grutesco deriva de gruta, en alusión a las ruinas subterráneas de la Domus. Los restos encontrados en las posteriores excavaciones muestran un buen estado de conservación y sus pinturas son particularmente bellas. Sin embargo, limitaciones presupuestarias han impedido durante décadas la conservación adecuada del conjunto, que ha sufrido grietas y humedades que hacían peligrar su sustentación y que desaconsejaban el acceso al público. A raíz de muchas grietas y de la filtración del agua, el 30 de mayo del 2010, parte del techo de una de las galerías del complejo, de alrededor 60 metros, se vino abajo. Afortunadamente, en el momento del colapso, no había turistas en el sitio. Tras más de 20 años de restauración, la Casa Dorada se abrió con gran pompa en 1999. Pero 6 años más tarde se tuvo que volver a cerrar, debido a desprendimientos y problemas de seguridad en general. En febrero del 2007 se reabrió de nuevo a los turistas, restringiendo el número de visitantes y obligando al uso de casco en su interior. Solo se abrieron unas pocas salas de las 150 que habían sido descubiertas y no se incluía el salón octogonal. Suetonio escribió en la vida de los Césares, vida de Nerón, cuenta que al estar por primera vez en su Domus Aurea exclamó: «Bien, ahora por fin puedo empezar a vivir como un ser humano». La Domus Aurea volvió a cerrarse el 25 de marzo de 2008, debido a que con los años se ha recortado el presupuesto de restauración, que ha de ser continua por otra parte, y han vuelto a surgir problemas de seguridad. Los italianos y su gobierno tendrán que plantearse hasta qué punto quieren apostar por la conservación de tal impresionante legado histórico. Y entre otros, como la Domus Aurea, monumentos en peligro de colapso, no esperarán demasiado a que se tome una decisión. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer?
¿Alguna consulta? ¿Algo que agregar?